Hola a todos, esto es La Alegría del Servicio, el podcast producido por Cáritas Arquidiocesana. Mirar las primeras comunidades de cristianos nos permite comprender que la doctrina social de la Iglesia es ante todo un estilo de vida. En nuestros 2 episodios anteriores del podcast La Alegría del Servicio, hemos hecho un breve recorrido tanto por el Antiguo Testamento como por el Nuevo, sobre todo en la persona de Jesús, su actuar, sus palabras, que transmiten un mensaje de salvación en medio de las realidades sociales. En este nuevo episodio vamos a dedicar un poquito nuestro esfuerzo a mirar la tarea de los cristianos frente a la sociedad y el mundo en el siglo I, la época en que la Iglesia empieza a desarrollar su tarea evangelizadora. Aquella pequeña comunidad de discípulos que junto a la Virgen María vivieron la experiencia de la resurrección, emprendieron una tarea enorme: evangelizar el Imperio Romano, anunciar la buena noticia que Dios ama a los hombres y mujeres y que Jesús, ese Nazareno crucificado, había resucitado y era el Mesías. Y que aceptar esta invitación y esa intervención de Dios significaba convertirse, es decir, cambiar de vida, de las maneras de pensar, de sentir y de actuar, rehaciendo desde una óptica nueva las relaciones sociales humanas y transformando desde ese tipo de relacionalidad las relaciones que se establecían en las distintas instituciones que el Imperio Romano tenía. Desde ahora, las comunidades y las relaciones humanas para los cristianos deberían estar cimentadas en la experiencia del amor, un amor gratuito, fraterno, inmotivado, a semejanza del amor que Dios tiene por nosotros. A más de 2000 años de distancia, nos cuesta a nosotros tomar conciencia del tremendo desafío que para ese pequeño grupo de amigos de Jesús significó vivir su propia conversión profunda y ser testigos y heraldos de este hecho, sucedido en un rincón sin importancia del Imperio Romano, comunicándolo a los hombres y mujeres de su tiempo. ¿Cómo evangelizar ese mundo ancho y ajeno? Debe haber sido lento el proceso de madurar y de cantar la novedad de Jesús, su significado profundo para ellos mismos, que se expresaba como cambio de pautas culturales. Lo que hoy diríamos con lenguaje más reciente, fueron capaces de ser contraculturales porque se opusieron a la cultura dominante del Imperio Romano, donde pululaban las lenguas, los saberes, las ideas, las filosofías y tantas otras cosas que forman parte del mundo cultural. Allí, aquellos primeros discípulos supieron cambiar esa cultura anunciando a Jesucristo muerto y resucitado, insistiendo que Jesús era el Mesías y el Salvador, que había reconciliado a todos los seres humanos con Dios y que nos invitaba a cambiar de manera de vivir, es decir, a convertirnos. La conversión afectaba las relaciones más esenciales con el propio cuerpo, con la propia sexualidad, la relación afectiva entre hombre y mujer, las relaciones económicas, sociales, como el trato con los esclavos, las relaciones políticas, las relaciones sociales, todo el entramado de relaciones que conforman eso que llamamos sociedad. Para comprender lo dificultoso de este cambio, vamos a acercarnos a una serie de valores en que habían sido socializados y habían crecido aquellos hombres y mujeres que seguían a Jesús y que habían logrado comprender que se trataba de cambiar de mentalidad que también transforma las maneras de sentir y de actuar, los gestos, las palabras y las acciones de toda persona. Y aquí diremos entonces que aquellos primeros cristianos lograron comprender que las transformaciones de una sociedad empiezan por las personas, pasan a sus agrupaciones y de estas a las instituciones y de allí al todo de la sociedad. Por eso es importante ofrecer elementos que ayuden a comprender cómo cambió la mentalidad de las personas en el encuentro con Jesucristo resucitado, encuentro del que nos dirá muchísimos años más tarde en el magisterio social de la Iglesia, Benedicto XVI, es el punto de partida para la decisión de seguir a Jesucristo.
Una de las primeras situaciones que debieron enfrentar aquellos primeros cristianos fue el paso de ser judíos a cristianos. Podemos decir que todo proceso de conversión suele ser lento, difícil, porque requiere tiempo para su maduración. Nos sucede a nosotros y también le sucedió a aquellos hombres y mujeres. Esto sin negar que a veces hay conversiones que suceden de un solo golpe. Pensemos, por ejemplo, en la narración del encuentro de la conversión de San Pablo, que de un golpe cambió de ser perseguidor y se convirtió en defensor del Señor Jesús. Sin embargo, los procesos de conversión son lentos, difíciles, extensos, que van caminando de la mano de la maduración humana suya y mía. Los discípulos eran todos judíos, por cultura, por formación, por lengua y tradición, a pesar de haber convivido con Jesús, de haber sido sus amigos, de haber entablado relaciones cercanas con él, de haber compartido su modo de vivir, esperaban un Mesías ligado a su nación, que Jesús restaurara las tradiciones más queridas de Israel, el reino, el templo, la ley, y que expulsara a los ocupantes romanos. Hasta el último momento, poco antes de la entrada triunfal a Jerusalén, había divisiones entre los discípulos a causa de las expectativas por quienes ocupaban los cargos políticos más importantes en la restauración del reino. Es clásica la escena del Evangelio que nos recuerda a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, preguntando si pueden ser colocados a la derecha de Jesús. En otras versiones del Evangelio nos narran que fue su madre quien pedía los primeros lugares para aquellos y esa situación generó tensiones entre el grupo de los discípulos. Este episodio nos permite pensar en que en la comunidad humana que conforma la iglesia también tenemos dificultades, porque muchas veces andamos buscando los primeros puestos. Sin embargo, la muerte de Jesús en la cruz echó por tierra las esperanzas de restauración mesiánica. Como Lucas lo expresa tan bellamente refiriéndose a los discípulos de Maús, estaban descorazonados porque ellos aguardaban que Jesús fuera el Mesías y lo habían matado en una cruz. La experiencia de la resurrección fue el inicio de una conversión más profunda, pero no por eso los problemas dejaban de ser difíciles para la comunidad. Era necesario ser judío para ser cristiano. Era necesario circuncidarse para recibir el bautismo. El templo, lugar de la presencia de Yahvé Dios para los judíos, debía desaparecer. Era necesario seguir cumpliendo la ley, que era la ley de Dios dada a través de Moisés a todo el pueblo judío. Estas y otras preguntas semejantes fueron muy importantes y nos introducen en lo complicado y difícil que debe haber sido ese tránsito de pasar de judíos a cristianos. Este paso no fue fácil, como tampoco lo es fácil para usted y para mí en el mundo de hoy. Así podemos deducir al leer el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles, que narra el primer concilio de la Iglesia, el concilio de Jerusalén, precisamente acerca de estos temas, y lo que Pablo narra en el capítulo 2 de la carta a los Gálatas. Un segundo paso es que se tenían que convertir del grupo de amigos de Jesús a una comunidad misionera más organizada. Al mismo tiempo, con el paso de judíos a cristianos, la comunidad primitiva debió estructurarse como organización al servicio de la difusión del Evangelio de la Buena Nueva de Jesús como Mesías. Uno de los problemas que enfrentaron es que Jesús no les dejó sino algunas líneas fundamentales: la primacía de Pedro y de los 12, el bautismo, la Eucaristía, el servicio de los demás, la misión de anunciar el reino a aquellos que lo acepten, la comunidad de bienes en la comunidad humana, la oración. Una primera tentación fuerte debe haber sido la de permanecer unidos a aquellos que habían compartido la experiencia de vivir con Él y su resurrección. En la medida que reciben el Espíritu, son capaces de afrontar con valentía las consecuencias de testimoniar con palabras y hechos que Jesús es el Mesías ante judíos y paganos. Además, debieron pasar algunos años antes que se atrevieran a evangelizar a los no judíos, y en ese rubro parece decisivo San Pablo, como un eje que hace posible la transición del judeo-cristianismo al cristianismo, de comunidades palestinenses a paganas, de lengua aramea a lengua griega, de una iglesia cargada de carisma centrada en los doce a una iglesia local, más estructurada institucionalmente. Lo propio de los amigos es la vida hacia adentro, el intimismo, la separación del mundo, el buscarse y estar juntos. Lo propio de la iglesia es su espíritu misionero, su capacidad para adaptar su lenguaje,
sus categorías y estructuras a las necesidades de evangelizar a todos los grupos sociales, a todas las razas, grupos étnicos, lenguas y culturas. Entonces, los desafíos que enfrentaban los cristianos los primeros años en el siglo primero de nuestra era son muy similares a los desafíos que enfrentamos usted y yo en el siglo XXI, donde debemos seguir llevando la buena noticia de Jesucristo muerto y resucitado a todas las personas, de todos los países, de todos los grupos, de todas las lenguas. Frente a eso, la pregunta de los discípulos era, ¿qué hacer frente al mundo? La salvación que predicaba la primitiva comunidad de los apóstoles se expresaba en el perdón de los pecados y en los dones del Espíritu Santo. Todo esto simbolizado por el rito del bautismo, y esperaba la salvación de esta generación perversa por la nueva venida del resucitado. Esta parucía o venida de Jesús, el Cristo, en gloria y majestad, era una de las premisas, evidentes por sí mismas, que esa primera comunidad cristiana consideraba inminente, tanto que el llamado a la conversión y al bautismo era la antesala del acontecimiento final. En la primera carta que Pablo escribe a los cristianos de Tesalónica, alrededor del año 51 y 52, les habla de la parucía, seguramente respondiendo a consultas que le habían hecho. Nosotros, los que estemos vivos cuando venga el Señor, Pablo supone entonces que va a estar vivo. Cree que la venida de Jesús será pronto. Lo mismo habla en la primera carta a los Corintios en el capítulo 15, cuando le escribe alrededor del año 53 de nuestra era. ¿Qué valor tenía el mundo? ¿Tenía sentido aferrarse y preocuparse por tantas cosas? Algunos en la comunidad de Tesalónica, ante la magnitud de lo que viene pronto, habían decidido esperar al Señor en inactividad. Pablo pide que a eso se les llame la atención y afirma que quien no quiere trabajar, que no coma. ¿Tiene valor dedicarse a la política, a la economía, a la ciencia y a la cultura? Si el Señor ya viene y está a la puerta, ¿cómo articular la fe en el Señor Jesús con la actividad familiar, social y política? Ni Pablo ni los otros escritores de las cartas del Nuevo Testamento se plantearon la pregunta abstracta, pero tuvieron que responder en la práctica frente a los problemas concretos. En lo que queremos mostrar en este recorrido es esa relación entre los rasgos sociales, económicos, políticos y culturales de una sociedad y lo que los cristianos, a través de la reflexión y la acción que comprende el estilo de vida de la doctrina social, podemos hacer en medio del mundo. Como hemos insistido ya, los procesos de conversión al cristianismo fueron procesos paulatinos y lentos. Hay que señalar que la comunidad primitiva vivía al inicio de acuerdo con la ley judía, de la que fueron separándose muy lentamente al tomar conciencia de lo específico cristiano que los separaba del culto en la sinagoga y de los sacrificios en el templo. Lo que más creó problemas fue el valor de la ley, por lo que respecta a las leyes de pureza ritual, a la circuncisión y a la admisión de paganos, es decir, no judíos, a la fraternidad. La misma separación entre judeo-cristianos y cristianos helenistas que narra el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 6, versículo 1, es un indicador de esa tensión que se vivió en el seno de la comunidad y que tardó tiempo en ser resuelta. El llamado de Jesús a seguirlo fue un llamado a la comunión de vida y a ser sus discípulos, a vivir unidos y de acuerdo con los valores que Jesús les enseñó. Así, las exigencias de pobreza y comunicación de bienes, de la autoridad como servicio, de la primacía del reino, es decir, de Dios, y de enfrentar el sufrimiento y aún la muerte por ser testigos de Jesús, se convirtieron en valores fundamentales para aquellos hombres y mujeres. Por otra parte, Jesús no fue un asceta absoluto. Si de algo se le podía acusar era de comer con los descreídos y los pecadores, de beber vino en esos banquetes, de no haber impuesto a todos el celibato, sino a quienes lo podían entender. La comunidad primitiva trató de vivir su vida según el modelo que la comunidad prepascual vivió con Jesús. Así, quisieron vivir con comunidad de bienes, como lo narra el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4, versículo 32, pero con total libertad. No estaban obligados a vender los bienes y a poner la suma a disposición de los responsables, pero sí era moralmente obligatorio el socorrer a los pobres de la comunidad. Ese es el origen y finalidad de la colecta que hace Pablo, demostrar la comunión, la solidaridad con los pobres de la Iglesia Madre. Se previene a los convertidos contra la codicia, como lo hace Pablo en la carta a los Romanos, en la carta a los Colosenses, en la carta a los Efesios.
y lo hace la primera carta de Pedro. Y ya la primera carta de San Juan exhorta a esta comunicación. Si alguien posee bienes en la tierra y ve a su hermano padecer necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Los cristianos del siglo I quisieron vivir esta comunión y solidaridad preocupándose de los pobres a través de la tradición judía de la limosna y de la crítica social a los cristianos ricos que cierran su corazón a sus hermanos pobres, como lo hace la carta del apóstol Santiago en diversas ocasiones. Otra exigencia de Jesús que los cristianos trataron de hacer realidad fue que la autoridad al interior de la comunidad debe hacer un servicio a todos. El servicio a la mesa se convirtió en uno de sus signos. El que preside sirve a todos, especialmente a los más pobres. Es lo que con matices repiten el apóstol Santiago y la primera carta del apóstol San Pedro, y lo que vive Pablo, que trabaja y se hace servidor, como nos lo cuenta en las cartas a los Corintios, aunque libre, se ha hecho esclavo de todos para ganar a muchos. El celibato por el reino de los cielos no fue una exigencia que la comunidad cristiana impusiera a quienes se convertían. Es un consejo y como tal Pablo lo vive y lo recomienda. Así nos lo cuenta en la primera carta a los Corintios en el capítulo 7, versículo 6 y siguiente. La iglesia del siglo I no obligó a nadie, ni siquiera a los ministros, a renunciar al matrimonio. Los cristianos del siglo I tuvieron conciencia de asumir los sufrimientos y penurias derivados de su fe y del apostolado por Jesús. Así lo acentúa en diversas ocasiones San Pablo, y la primera carta del apóstol San Pedro invita a resistir en medio de las pruebas. En esta perspectiva de asumir la cruz y seguir las exhortaciones de Cristo, se insertan las recomendaciones a abstenerse de los apetitos carnales que combaten el espíritu. Los cristianos debían distanciarse del mundo, de los deseos y de las pasiones. Otro punto que vivieron los primeros cristianos fue el mandamiento del amor. El amor de Dios se ha expresado en Jesús, su manifestación más visible y palpable, en su muerte y resurrección. Esta afirmación fundamental Pablo la repite de muchas y variadas formas. No nos detendremos aquí en las citas bíblicas. Pablo habla poco del amor a Dios. Más bien lo presume como evidente en quienes han visto y experimentado la sobreabundancia del amor misericordioso de Dios, y de aquí brota el amor al hermano. Así nos lo cuenta en la carta a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 14, en la carta a los Romanos en el capítulo 13, versículo 8, en el capítulo 12, los versículos 13 al 21. Tan bellamente expuesto también en la primera carta a los Corintios en todo el capítulo 13, cuando habla del himno del amor, que se convierte en la descripción global de la existencia cristiana. Lo mismo dice la primera carta del apóstol San Juan. Jesús es la presencia y el don del amor del Padre, y el amor fraterno se convierte en criterio del cristiano. En las cartas del círculo de Pablo, la enseñanza es muy semejante. Lo mismo en primera Pedro y en las cartas pastorales como la carta a Timoteo. El mandamiento nuevo de amar a todos exige e involucra el perdón. Pablo lo pide a la comunidad de Corinto para alguien que les había ofendido. Pablo pide que se renuncie a llevar los problemas de la comunidad a los tribunales y exige que se tenga en cuenta a los débiles en las acciones que puedan causar escándalo. También la fraterna llamada de atención debe hacerse por amor. El amor es concreto, no solo valen las palabras y los sentimientos, se prueba con hechos. Y ese es el sentido de la colecta. El don solidario es expresión de la comunión con Dios en Jesús, que se expresa en la fraternidad. ¿Cómo deben vivir los cristianos? ¿Qué hacer respecto de la familia si él o ella no se convierte? ¿Se puede formar una familia y tener descendencia si el Señor ya viene? ¿Qué rol pueden tener las mujeres en la actividad misionera catequística litúrgica? Los habitantes ya del futuro reino, es decir, los cristianos, deben pagar impuestos a Roma. ¿Qué hacer con los esclavos en la comunidad? Estas y otras tantas preguntas se fueron formulando a lo largo del desarrollo de la comunidad cristiana. Las respuestas y los indicios de las preguntas los encontramos en las cartas que Pablo dirige a las distintas comunidades y nos van expresando cómo intentaron aquellos cristianos resolver cuestiones de su cotidianidad social, política, económica y cultural desde los valores del Evangelio. Se cumple aquello que San Juan Pablo II, en las orientaciones para la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia en los seminarios, nos decía: la doctrina social de la Iglesia nace del encuentro del Evangelio con las circunstancias concretas de la vida. Así se abordaron también temas sobre el Estado y temas sobre la relación
con los esclavos. Algunos de los problemas concretos que los cristianos han debido enfrentar a lo largo de la historia se fueron resolviendo a través de la predicación recibida y las colecciones de enseñanzas y acciones de Jesús. Distintas situaciones de la vida social fueron encontrando maneras de vivir, de ser y de actuar, luz para discernir en medio de todo lo que a aquellos hombres y mujeres les tocaba vivir. Hemos hecho un brevísimo recorrido por los distintos aspectos de la vida social, política, económica y cultural que enfrentaron los primeros cristianos y cómo resolvieron anunciar al Evangelio y ser cristianos en medio de ese mundo. Seguiremos dando camino a este largo recorrido que nos conducirá por los distintos puntos del desarrollo de la doctrina social de la Iglesia y con ella del magisterio social.